Hola a todos, hoy nos encontramos con una persona muy especial, es la profesora Mariela Álvarez Rodríguez, quien actualmente es la tesorera del Colegio Colombiano de Archivistas. Ella es maestra del Instituto Pedagógico Nacional en Bogotá, también es profesional en bibliotecología y archivística y magíster en docencia de la Universidad de La Salle, también es magíster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, España, y tiene un máster en documento digital de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ella ha sido docente de universidades tanto en Colombia como en América Latina. Ha sido docente en el campo bibliotecológico y archivístico por más de 20 años en la Universidad de La Salle, en la Universidad de Asunción en Paraguay. También ha sido profesora invitada de la Universidad del Nordeste Argentino y también de la Universidad de Panamá y profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diferentes cátedras como clasificación de información, documentos, descripción con aplicación de normas ISO y NTC. Además, ha trabajado como archivista en la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda, la Alcaldía Mayor de Bogotá y en la Secretaría de Movilidad y distintas entidades del ámbito nacional. Con todo ese recorrido, hoy hace parte de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Archivistas y nos quiere presentar hoy de qué se trata el Colegio Colombiano de Archivistas, qué está haciendo, qué ha estado haciendo durante estos años de existencia, de hecho, por qué se creó el Colegio Colombiano de Archivistas y cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo y cómo un archivista puede vincularse para trabajar conjuntamente con el colegio. Bienvenida, profesora Mariela. Muchísimas gracias nuevamente por estar en este canal, por querer compartir con nosotros algo tan importante para fortalecer el gremio. Profesora Nelly, muchísimas gracias por la invitación y me place realmente tener la oportunidad de conversar un poco sobre la archivística y el Colegio Colombiano de Archivistas. Para tocar este tema, es bueno que nos ubiquemos en la realidad colombiana y entender cómo la archivística fue desarrollándose en la medida que el colegio también podía ir dando pasos porque ya se había creado y armónicamente iba creciendo el campo de la ciencia archivística, del Archivo Nacional, que se convertía en Archivo General de la Nación, y la parte que más nos interesa en un momento dado, cómo las universidades, tanto públicas como de carácter privado, empezaron a trabajar en sus proyectos de formación de archivistas a nivel profesional. Esto fue un paso fundamental porque se agrandó el número de profesionales que venían llegando al trabajo con los documentos de archivo y que en ese momento eran casi todos documentos en formato papel, es decir, análogos. Era muy poco lo que tenían las entidades en la década del 70 como documentos electrónicos y muy poco o casi nada se hablaba de los programas de gestión electrónica de documentos de archivo. Esto es un tema importante, apasionado, que nos hace estudiar mucho y que ya se va desarrollando más que todo a finales del siglo pasado y en estos primeros años que estamos viviendo. Para iniciar, me gustaría comentarles lo siguiente. ¿Cómo nació el Colegio Colombiano de Archivistas y cuándo? Sobre esto vale la pena contarles que un grupo de profesionales que habían salido de la Universidad de La Salle de Bogotá, estábamos viendo que había profesiones que ya contaban con un colegio de profesionales, los psicólogos, los ingenieros, etcétera. Y un grupo de profesionales liderado por archivistas de empresas privadas y públicas empezó a trabajar este tema y se logró hacer realidad cuando se protocolizó con escritura pública número 350 el 11 de diciembre
del 2006 en la Notaría 33 de Bogotá, Distrito Capital. Y este es el momento en que dio vida o se dio vida al colegio. Pero claro, éramos muy poquitos para pensar en todo el país. Y cuando se intenta llegar a hablar de cuántas entidades del sector público, cuántos ministerios, cuántos departamentos administrativos, cuántas superintendencias, cuántas sociedades de economía mixta y cuántas entidades del sector privado, claro, éramos un grupo muy reducido. ¿Por qué nació en la Universidad de La Salle? Esa es una pregunta que nos hacíamos mucho, pero ¿por qué aquí, en una entidad que es privada y que es regentada por los hermanos de las escuelas cristianas de San Juan Bautista de La Salle? Y es que hay una reunión de ASCUN, de las universidades, de los señores rectores, y en una conversación de ellos tratan un tema muy importante. Uno, la necesidad de fortalecer el número de profesionales que manejen bibliotecas, centros de documentación. Y por el otro lado, la inquietud que ellos presentaron es que el país carecía de mano de obra bien calificada a nivel profesional y conversaban la importancia de que alguna universidad empezara con un programa. Pues los archivos no eran importantes en esa época. Era muy poco lo que se había legislado, prácticamente desde 1925, en que se hablaba de que los archivos de los municipios deberían de tener un inventario, pero no se hablaba de la necesidad de que los archivos se organizaran para suministrar información a las entidades, a los ciudadanos y aún más cada familia debe tener su archivo familiar. Entonces, ese globo puede aumentarse. Entonces, la Universidad de La Salle, en su programa de filosofía y letras, estableció sistemas de información y archivística, y ahí nace la archivística. Bueno, esto fue un terrible problema para la universidad, porque tocó tocar la puerta en el Archivo Nacional. Fray Alberto Lee López, un encanto, fue de los primeros profesores y nos llevó algunas profesionales que estaban en el archivo. Pero si nosotros analizamos hoy día, era una corriente histórica y la cereza de este pastel, claro, la necesidad es que se piense en los archivos desde que nacen, desde que se van a producir los documentos. Y esto no estaba en el Archivo Nacional, pero contamos con fortuna en medio de todo, porque había un magistrado que nos colaboró en la universidad y en la facultad y nos daba también unas cátedras de archivo. Tuvimos la oportunidad que nos visitara un colega muy querido, César Gutiérrez de Perú. Y entonces arrancamos la universidad arrancó con este tipo de profesores y en la parte bibliotecológica estaba muy fortalecido. La Universidad Nacional de Colombia ya tenía un buen número de doctores y de másteres que habían estado en Estados Unidos. Podemos contar a Estela Sánchez de Mur, a Hugo Noel Parra Flores y otros. Así es como nace este programa en la Universidad de La Salle. ¿Y qué es el colegio? Porque todavía no hemos tocado qué es el colegio. El colegio es una entidad o una institución de orden privado. Eso es importante porque teniendo ese orden privado, tiene que trabajar algunas actividades de carácter público. En ese sentido, se hace lo que es se recibe la solicitud de tarjetas profesionales y se emiten a las personas que pueden recibir esta tarjeta profesional.
También tiene otro tema fundamental, que es el RUPA. Y entonces en el RUPA se tiene un registro de todos los profesionales que han solicitado la tarjeta profesional. Pero claro, el colegio estaba naciendo en estos primeros años con estas tareas y no había como con muchos colegas de otros departamentos para conversar, para discutir, para ver nuevos horizontes del campo archivístico, porque eso es importante. La archivística ha ido nutriéndose de teorías también que se han desarrollado en países avanzados. Me quisiera referir, por ejemplo, a Australia, al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por la avalancha en la producción de documentos, le tocó tomar conciencia de que no podía seguir duplicando los documentos y tener los archivos sin organizar. Y empiezan a trabajar los profesionales con un equipo multidisciplinario y se empieza a escribir la teoría de la gestión de documentos, el ciclo de vida de los documentos. Esto es importante porque algunos países europeos lo ven con una mirada muy histórica. Consideran fundamental los documentos que tienen carácter histórico para conservación permanente. Yo los invitaría a que conozcan algunos archivos de España y uno va a Córdoba, a Sevilla y encuentra que han guardado información de los primeros siglos. Y hay cosas valiosísimas, muy interesantes de esos archivos históricos, pero que apenas están trabajando hoy con mucho énfasis la gestión de documentos. Lidera hoy día Australia. Australia es el país que nos ha estado dando metodologías de cómo manejar los documentos electrónicos y qué características tienen. Y algo fundamental, muchas de las normas de la ISO han sido traducciones y acoplamientos a la realidad de los países para el manejo de la información de los archivos. Con esto quiero decir que ha sido una disciplina que en el país ha sido muy afortunada, un campo profesional y una ciencia. ¿Por qué? Porque han entrado unas facultades de otras universidades valiosísimas y que han tenido la oportunidad los docentes de formarse también fuera del país, tener título de doctorado y trabajar con colegas de otros países. Y eso ha nutrido los programas de formación en todo el país. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué está el colegio? El colegio tiene unas responsabilidades grandísimas que las está empezando a desarrollar. ¿Por qué? Porque está empezando a organizar su archivo en una forma adecuada, como debe ser, con base en las disposiciones y normas legales, técnicas y legales. Y también es importante que trabaja y está trabajando en la parte de que sean los profesionales los que estén liderando los proyectos en archivos grandes. Me refiero a nivel ministerial, a nivel departamental, en ciertas ciudades que son enormes. ¿Por qué lo comento? Porque hemos hecho una tarea importante y hemos continuado con las comunicaciones y algunas visitas a estas entidades, indicándoles la necesidad de que dispongan en su planta de personal de un archivista profesional, posiblemente tecnólogo y también técnico, de acuerdo a los tamaños de los archivos, de la cantidad de documentos que producen en cualquier formato, porque no podemos olvidar que la pandemia nos generó, por un lado, algo importantísimo, un apoyo a la gestión electrónica. Eso nos ayudó mucho, porque cada entidad tuvo que hacer un salto y empezar a ver cómo era ese programa.
de gestión electrónica y hizo un buen matrimonio entre los ingenieros de sistemas y los archivistas. Pero aquí mismo sale un problema fundamental, el tema de los riesgos del manejo del documento electrónico, de tener tan fácil para la consulta y que esto requiere una identificación de lo que hemos venido llamando en el mundo los documentos vitales o esenciales, para lo cual la Icontec con la ISO, pues ha venido lanzando normas técnicas para cuidar y atender todo el tema de riesgos en los archivos. Y vale la pena mencionar, desde la NTC 15489 se lanza no solamente la política, que hay que definirla, sino la responsabilidad y los riesgos. Entonces son aspectos fundamentales que hemos podido ir hablando a nivel de las entidades. En el mes de febrero salió una circular de esta junta directiva masivamente y ya nos estamos preparando porque en algunos municipios y algún departamento y algunas superintendencias han mostrado interés. ¿Qué es lo que pasa? Y les hemos podido contar cuáles son los programas que hay en el país, formando archivistas y cómo es fundamental que siempre tengan los instrumentos archivísticos debidamente firmados por un archivista, porque no es igual que un odontólogo o que un ingeniero industrial firme un instrumento archivístico a que haya la responsabilidad de un profesional en el campo de los archivos. ¿Cuáles son las principales tareas? Como les decía, lograr que en cada archivo esté trabajando un archivista. Y esto es fundamental. Esto es inquietante. ¿Por qué? Porque no hay tantos archivos, pero si miramos cuántas entidades del sector público y privado, nos damos cuenta que si hay unas 20.000 o 30.000 tarjetas profesionales que han sido expedidas, no tenemos ese número, pero les cuento que hay más entidades que requieren de estos profesionales y no solamente se busca que sean directorios de un archivo, también se puede buscar que monten su empresa o que vendan los insumos para un archivo. Bueno, más que todo un archivo en papel. Ya un archivo electrónico será que está en la nube, será que maneja un buen software de gestión electrónica de documentos, etcétera. Pero es importante que estos profesionales de los archivos se formen como docentes. Y esta es una debilidad, porque no hay una buena formación en el campo de la práctica archivística. Y ahí hace falta. Y hay otro punto fundamental que se está viendo ya en el desarrollo de las maestrías, aún de las especializaciones y de los futuros doctorados, el que nuestros estudiantes hagan unas investigaciones fundamentales. ¿Para qué? Para desarrollar el campo archivístico colombiano y para que puedan trabajar sobre cómo ha sido el desarrollo de la archivística. Quiero contarles que nuestro primer director de carrera fue el doctor León Jaime Zapata, pero a los 20, 30 días llegó nuestro decano, que fue el doctor. ¿Alguno recuerda? Mi querida Nelly, ¿recuerda? Un profesor que estuvo en Medellín, en varios países, formando escuelas. Él estaba interesado, después de haber visto la realidad de Estados Unidos, el que había que formar profesionales. Y llega a nuestro país el doctor Gaston Litton Berry. El doctor Gaston Litton, con toda esa práctica del Archivo Nacional de Estados Unidos, empezó a liderar
cátedra de planeación archivística, de la práctica como tal en gestión documental. Es una mezcla interesante entre los estudios, la práctica que se tiene y el formar estudiantes. Bueno, otra tarea que hizo el colegio o que está haciendo es el registro de profesionales desarrollando el RUPA. Ya habíamos comentado que estaba la tarjeta profesional para los profesionales universitarios, para los tecnólogos y para los técnicos. Y ya para finalizar el siglo pasado, se dispuso ya de una sede con comodidad, con equipos, para poder desarrollar capacitación, charlas, reuniones, debates de lo que está pasando en el mundo archivístico. Hoy día, entre los planes a corto, a mediano y a largo plazo, está en propender por realizar instrumentos archivísticos. A mediano plazo estamos trabajando en un diplomado. Hemos pedido ya a bastantes universidades que nos apoyen mostrándonos los programas, los costos, la intensidad y las áreas que nos están ofreciendo. A largo plazo, hay unos proyectos muy importantes y es poder establecer con los magistrados un comité de ética para que se puedan hacer trabajos con los profesionales de acuerdo a la práctica que han podido desarrollar en el manejo de los documentos. Eso es parte de algunas de las tareas que estamos haciendo hoy día. Mm, ¿Qué se puede ver en Colombia? Vale la pena comentar que así como un niño tiene que desarrollarse de su cabeza, de su cuerpo, de sus brazos, de sus extremidades inferiores, en el campo archivístico también necesitamos que haya un desarrollo de la ciencia archivística y ya se está dando por los trabajos de grado. Encontramos los artículos que se están publicando en muy buenas publicaciones. En la red encontramos, en, en otros países ya nos están referenciando porque hay muy buenos profesionales de las facultades que están liderando el campo archivístico. Estamos viendo que hay formación tecnológica en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y también técnicos. Y algo fundamental que hay que reconocer es la actualización del Archivo Nacional. ¿Por qué? Porque el Archivo Nacional había recibido una tarea desde 1868 y era una tarea muy histórica, pero faltaba ese ingrediente de gestión documental. Jorge Palacios Preciado recibió esa inquietud y pudo empezar a trabajar, transformar el archivo en el Archivo General de la Nación y establecer una serie, yo diría que de actos administrativos tipificados en acuerdos, en decretos, en leyes, que han ido planteando una archivística acorde al momento en que estábamos viviendo. Hoy día tenemos que recordar, y comento, que tenemos ya el acuerdo 001 del 2024, que nos lo ha actualizado el Archivo General de la Nación y nos está poniendo un formato con algunas características para un instrumento vital, lo que son las tablas de retención documental. Bueno, no quisiera ahondarme más en estos aspectos, pero la práctica profesional en cada archivo enriquece, porque cada archivo tiene unos procesos fundamentales, diferentes a los procesos misionales de otro ministerio o de otra superintendencia. Resaltamos que desde el Archivo Nacional, Fray Alberto Lee López, con su equipo de profesionales,
había logrado empezar a trabajar el Sistema Nacional de Archivos. Lo recibió el Archivo General y lo ha puesto a trabajar un poco más. Le hace falta, pero han hecho mucho. Realmente han trabajado una parte valiosísima con tan pocas personas o profesionales que trabajan en el Archivo General de la Nación. Bueno, quiero resaltar que en el año 2010 se publica el 30 de agosto la ley 1409. ¿Por qué la comento rápidamente? Porque es la ley del profesional de la archivística. Es decir, que ya se va desarrollando en el país. Después del colegio, la ley del archivista, que también es trabajada por un grupo de archivistas, más que todo de la Universidad de La Salle. Habían ya algunos colegas del SENA y de algunas entidades de carácter privado que habían desarrollado algunos programas a nivel técnico, pero ¿qué fue fundamental? El haber podido tener la ley 1409 con todas sus características. Los invito a que la lean porque es muy rica para nosotros esa ley. Bueno, de esa ley quiero resaltar lo que tenemos en el artículo primero y tercero. Básicamente, la ley, con base en la ley 30, también reconoce que hay tres niveles: el nivel técnico, el nivel tecnológico y el nivel universitario. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hay un programa en una entidad que cumple los requerimientos de formación, pueden tener un título de técnico en archivista, de tecnólogo en archivista o de profesional universitario. ¿En qué estamos en deuda? En que nos volvamos a encontrar todas las facultades y empecemos a trabajar los contenidos mínimos que debe tener un archivista profesional. Es decir, que todas las carreras de archivos tienen que hablar de clasificación de documentos de archivo, sean análogos o sean electrónicos. Es decir, que todas las carreras de archivos tendrían que ver una asignatura, que la tienen obviamente, de evaluación de documentos. Y esto pues nos lleva a empezar a confrontarnos. Seguimos con la valoración que nos enseñó Teodoro Schellenberg en 1957. Eso nos llama a mirar cómo lo está haciendo otros países en el mundo. Y entonces ya se ve que hay otras formas de valorar. A propósito, hay una norma ISO NTC sobre valoración de documentos de archivo. Es decir, que lo que nos dio Schellenberg fue muy bueno, pero que puede enriquecerse, mejorarse. Y es parte de lo que nos llama hoy día a que tengamos esos contenidos mínimos, porque eso va a empujar el aparato de la archivística en el país, el aparato del archivo general, nuestras entidades. Eso es fundamental, públicas o privadas, o aún nuestro archivo familiar. Qué interesante que podamos decir, no, es que yo tengo el archivo de mis hijos en la nube, tengo una carpeta electrónica con estos documentos de cada uno de mis hijos o de mis propiedades o de mis esposos, porque pude haber tenido tres, cuatro, cualquiera circunstancia, o mi historia clínica. Eso es importante. Entonces, son temas que hay que trabajarlos y que irlos desarrollando. Bueno, veamos un poco cuál es el campo de acción que lo hemos ido tocando. Yo no sé si mi querida colega Nelly tiene entre pecho y espalda una duda, una pregunta. No, más como me parece muy interesante, profe, lo que usted estaba diciendo de que la academia
las diferentes instituciones deben unirse como para revisar muy bien las mallas curriculares y que esos mínimos estén incluidos en la formación de archivistas, porque finalmente, digamos que la tarjeta profesional, de acuerdo con la diapositiva anterior, se le otorga a técnicos profesionales en archivística, tecnólogos profesionales en archivística y profesionales universitarios en archivística. Y a veces, digamos que hay títulos que pueden contener la palabra profesional en archivística o algo así, pero también viene acompañado de otra cantidad de profesiones. Entonces, ¿cómo se garantiza que si esté incluido al menos una cantidad de créditos mínimo que contenga, digamos que, valga la redundancia, contenido archivístico, ¿cierto? Que realmente sean Claro, esos mínimos de clasificación, de valoración documental. De por hecho, decir algo. sí, Mm, Bueno, yo quiero contarle algo, compartir. En las primeras reuniones del Archivo General de la Nación, del Sistema Nacional de Archivos, el archivo nos llamaba a cada uno de los programas y nos mandaba una carta y nos decía, tenemos que sentarnos en una reunión y ponernos en blanco y negro y discutir y hablar. ¿Por qué es tan importante el que tengamos esos contenidos mínimos? No es porque queremos decir que somos los mejores o porque estamos en el medio o porque somos los peores. No, es porque un chico que llegó, por decir, a la UIS puede llegar perfectamente al programa de la Universidad Distrital o perfectamente a la Universidad de Antioquia o perfectamente a la Universidad de La Salle. ¿Qué quiero comentar? La Universidad Javeriana en algún momento o por temas que estuvieron trabajando, mejorando su programa, estudiándolo, hasta le cambiaron el nombre al título y otros aspectos hicieron que por algunos años, no recuerdo el número, ellos no pudieran certificar que estaban formando archivistas. Les tocó modificar un poco la malla curricular y aún la denominación del título, porque si yo voy a decir un profesional en sistemas de información, puede ser información bibliográfica, puede ser información documental de un centro de documentos, pero no de archivos, o puede ser de museos, o puede ser de otra naturaleza. Entonces, hoy vale la pena que intentáramos hacer, utilizando Internet, reuniones como para conocernos, para empezar a dialogar y para que en algún momento el archivo general, ya que está el nuevo director y hay otras personas que nos puedan llamar a una reunión en la semana del Sistema Nacional de Archivos que hace como un congreso y sería muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos brindar formación a extranjeros y eso es valioso cuando ya tenemos contenidos mínimos definidos y lo vemos perfectamente en el área de Mercosur. Mercosur se une los países y ya han definido esos contenidos mínimos para que puedan ir no solamente al interior del país, sino al interior de Mercosur. Y eso ayuda mucho a los profesionales, porque hay que buscar que salgan y vean realidades diferentes, situaciones que no son las de su ciudad o las de su país. Y eso enriquece mucho, porque ven documentos diferentes, formas de trabajar diferentes. Y cuando se trabaja en 2 o 3 horarios en el día, hay circunstancias de la gestión documental que hay que trabajarlas. Y eso vale la pena conocerlo. Por profe, eso me llama la atención en esta charla, sí. que lancemos el anzuelo para intentar hacer estas reuniones, a lo mejor con los profesores actuales, a lo mejor con 2 profesores que ya no estén en las facultades. A veces la experticia de un docente ayuda,
Hoy día tenemos doctores casi en todos los programas, pero vale la pena eh, que todos entremos en este tema de los contenidos mínimos de país y de la zona en que estamos. Costa Rica es un país que tiene unos programas bellos. eh, Panamá tiene unos programas interesantes, nuevos pero interesantes, y podemos volar un poco más. Canadá, Estados Unidos, Australia, y eso nos va a implicar que nuestros chicos tengan la posibilidad de hablar un buen inglés o un buen francés. ¿Por qué? Porque pueden fácilmente irse a unos estudios en el Archivo Nacional de Francia. Se pierden las becas porque no hay quien vaya. O irse a Australia, que tiene una práctica hermosa, vale la pena conocer. O Canadá. Canadá es bellísimo en gestión documental electrónica y todo lo que manejan es extraordinario. Al Archivo Nacional lo apoyaron, vinieron varios expertos y dicho sea de paso, algunos expertos alcanzaron a llegar a la Universidad de La Salle. ¿Por qué lo comento? Porque muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos en Córdoba, Argentina. Fue la primera formación que recibimos, rápido. Y allí bebimos de los escritos, de la cátedra del doctor Aurelio Tanodi. Y eso sí era grave, una clase con él. ¡Ah! A la semana nos tocaba ir, era esa época del 70, y de pie, con los brazos atrás, nos tocaba responder la previa, la que hacíamos normalmente en una hoja de papel, era oral. Eso era algo que tocaba pasar noches en vela hasta que teníamos los ejemplos claros, la práctica de que entendíamos bien qué era eso de la archivalía o por qué se hablaba de ciertos temas y empezarlos a comparar en lo que decimos en América, porque archivalía no lo usamos realmente. Aún estamos como discutiendo archivística o archivonomía o archivología. Todavía nos sentamos, "Ay, ¿cuál será la mejor denominación?". Eso nos toca en una mesa de diálogo entre docentes, en el que ya haya mucha confianza y podamos hablar de estos temitas que son fundamentales. Profe, antes de pasar a la siguiente, usted tocó muchos temas y creo que es importante como aprovechar el espacio para dejarlos allí sobre la mesa y hacer y extender invitaciones. Uno, definitivamente, la articulación entre gobierno, gremios y academia es súper importantísima y es muy importante pues que usted en representación del Colegio Colombiano de Archivistas también esté haciendo pues como ese llamado a que es necesario fortalecer esas alianzas porque las han habido o las hay de alguna manera, pero bueno, cómo fortalecerlas y aprovechar también la tecnología. Pues hoy nos estamos reuniendo usted y yo desde Colombia, desde Boston, gracias a la tecnología y por eso podemos discutir esos temas y de aquí pueden salir muchas cosas muy interesantes. Otro sobre conectarnos con otros países, con otras regiones, aprovechar el inglés o el francés y estudiarlo para poder conocer otras experiencias. También estoy haciendo eso en el canal. Entonces, prontamente se va a publicar una entrevista que le hicimos a un archivista que vive en Dubái, quien es de Egipto, y él nos compartió qué hacen ellos en Dubái. Hoy precisamente también estuve con una colega de Argentina, ahora que usted menciona a Aurelio Tanodi, Argentina y todo eso, y también nos compartió su experiencia como archivista de allí, y es eso, es aprovechar la tecnología. Realmente ya no se requieren digamos que tantos gastos del viaje, del recurso, de hacer Sí, el supercongreso, bla, sino que claro. podemos aprovechar esto y pues que sea también uno el espacio del canal está como a la orden de todos los colegas que quieran obviamente acercarse a esto y dos, que si yo lo puedo hacer como persona natural, pues obviamente las instituciones académicas, públicas o privadas, pues tendrán más recursos justamente para motivar ese tipo de espacios. Y ya, y con eso la dejo que continúe. Bueno, creo que el tema que has planteado, aterrizándolo un poquito más, es fundamental.
Me parece que hay que hablar con los directores de carrera, con los decanos, motivarlos y empezar con ellos en unas reuniones particulares, a mi modo de ver, porque no podemos ver ni las fortalezas ni las debilidades que nos las vea el Archivo General de la Nación o que nos lo vean los otros gremios. Entonces, los gremios. Entonces, vale la pena hacer unas reuniones un poquito previas y luego sí sentarnos, porque el país no puede dejar perder su memoria. Total. Pero para no perder la memoria, hay que haber organizado los archivos de gestión. Sin eso, no podemos Lograr lo que desarrollar decía. nada. Sí, Bueno, ya para concluir esta diapositiva, solamente revisar o recordar, porque ya lo había mencionado, que hay normas eh, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC que nos pueden ayudar en la gestión documental. Y hay que partir de la mamá. La mamá es la 15489, la 30300, la 30301 y todas nuestras normas que tienen que ver con los documentos electrónicos y con los documentos analógicos. Vale la pena estar siempre casados con esas normas. En Estados Unidos hay otros gremios, otros organismos. Vale la pena conocerlos. Tienen unas normas extraordinarias y vale la pena trabajar una o dos. Por ejemplo, de ellos, yo seguí toda la metodología de documentos vitales esenciales y lo fuimos pasando por los países hasta que quedó definido documentos esenciales. En la reunión de Madrid hace 2 años ya era muy interesante cómo estaba identificándose esos documentos en cada entidad. Y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ellos es muy enriquecedor porque maneja toda una metodología archivística. Vale la pena que entren, que lo conozcan, porque da una riqueza extraordinaria. Bueno, esto lo hemos comentado rápidamente. El programa de La Salle nació el 15 de marzo del 71 cuando llegó nuestro director, el doctor Gaston Litton. Pero también quiero contarles que nació a la vez el programa de la Pontificia Universidad Javeriana, otro programa riquísimo, el de la Universidad de Antioquia, el de la Universidad del Quindío, el de Unimpau, el de la Universidad Francisco José de Caldas, la Distrital, el de la Universidad Industrial de Santander y el de la Universidad de Manizales, que está recién creado, pero que ya venía trabajando a nivel técnico y tecnológico. Y hay otros programas que están por salir, muy posiblemente, en otros rincones que están un poco alejados de las principales ciudades. Yo pienso que en estos 2 años van a salir otros programas que nos van a enriquecer mucho más en la parte electrónica, en la parte histórica, en la parte de derechos humanos, en otros temas que no se habían trabajado con tanta experticia. Esto es un aspecto fundamental. Quisiera también rescatar que hay leyes que fueron improntas porque marcaron un derrotero. La ley 80 del 89, ¿por qué? Porque crea el archivo general, le da funciones y nos dice que lo que está microfilmado no es para votarlo. Eso es importante. Discutible, pero es importante. Luego, para avanzar, la ley 594 del año 2000 es un paseo por toda la gestión documental. Hay que encontrar los detalles, en donde se habla de valoración, en donde de clasificación, en donde de usuarios, en donde de servicios. Es un aspecto riquísimo, esta norma. El archivo, pues, es para fortuna. El archivo fue construido por el arquitecto Rogelio Salmona
un extraordinario arquitecto y dejó un archivo con todas las especificaciones técnicas que en ese momento estaban ofreciendo el Consejo Internacional de Archivos, que es la máxima autoridad archivística en el mundo. Su sede está en Francia, pero tiene directivos por todo el mundo. Y también quiero destacar a la Asociación Latinoamericana de Archivos, que es la rama del consejo que nos corresponde a nosotros. Tiene grupos de trabajo de todos los países de Latinoamérica, de Colombia, tiene varios expertos. Y destaco pues las nuevas funciones del archivo, que está preocupado, haciendo visitas a los archivos, viendo lo que pasa, que nos ha salido en la prensa, cajas perdidas, documentos perdidos, contratos que se perdieron, etcétera, etcétera. Todo esto está trabajando hoy día el Archivo General de la Nación. Por eso destaco la modernización. Ya comparte desde que nace el documento, que es vital. Bueno, la archivística tendrá que hacer un matrimonio y yo creo que se va a casar con varios caballeros. ¿Por qué? Porque tiene que mirar que haya vocación. Vocación por algo tan interesante como ese formato que da información y que se puede convertir en un recurso, no solamente para una demanda, para recibir una herencia, porque lo acredita unos estudios, porque usted es el heredero de Pepito Pérez que le está dejando la empresa, etcétera. También otra persona que tiene que tener esa mirada va a tener que acompañarse de ese espíritu autocrítico. Y esto es fundamental. Hoy ya llevan una semana algunos chicos de colegios de secundaria y de primaria que no llevan al colegio su celular. Esto es discutible, pero pensemos por qué las pruebas PISA nos dicen, oh, problema, se rajaron los chicos. 30 minutos gasta un chico en volverse a concentrar en clase cuando ha recibido una llamada. Entonces, muchos de nuestros archivistas tienen que tener esa nariz y ese espíritu autocrítico de la gestión documental, de los instrumentos, de la planeación, de los servicios, porque es que los riesgos no es que llegan al computador, pueden entrar por la puerta, puede entrar un señor con un imán o puede dejar a alguien el computador abierto y baja los archivos que le interesan o pierde una parte de lo que está en la nube. Bueno, otra parte fundamental, ya para ir concluyendo, esa mirada que debemos que tener con futuro, con perspectiva, con investigación. Algunos países ya nos están enamorando. Oiga, los metadatos. Es que en un futuro ya no va a haber documentos, va a haber metadatos. Y un magistrado los está reconociendo. Pero eso es de prospectiva. En estos países todavía no, como tenemos nuestra documentación. Y hoy pues yo creo que la recomendación más sana, el ser transparentes, en que los documentos nos los entregan y no los cambiamos, porque tienen características y son características de metadatos desde que va a nacer el documento y de cambio de formato. Aquí hay dos puntos que comento casi siempre. Uno, cuando van a ser nuestro hijo, nuestro primer hijo, buscamos la habitación, buscamos la ropa, qué le va a gustar y la vamos acomodando. Nosotros tenemos que pensar en nuestros documentos, en los datos que tenemos que tener claros desde que nace el documento.
hay que tener claro metadatos, datos de tipo administrativo, etcétera, etcétera, para no alargarnos. Y el punto fundamental, estar dichosos porque es una tarea de apoyo a la humanidad, a los colegas, a la entidad, al ministerio, a las víctimas o a lo más importante, a los niños de un colegio, porque estoy en el archivo de un colegio. Yo, con estas palabras, quería acabar dándoles una mirada así grande de lo que puede ser la profesión, pero también la puedo hacer chiquita si me encierro calladito en mi entidad y no me actualizo, no voy a reuniones, no asisto a una conversación por YouTube o a un curso que están dictando en una universidad. Estos son como datos que yo he podido ir sacando. Muchísimas gracias, profesora Nelly, por permitir compartir esta serie de ideas así un poco mezcladitas, pero que era importante ir mostrando cómo el colegio fue emergiendo en la medida que va naciendo todo ese complemento de la formación, de los colegas, de las asociaciones de profesionales, porque siempre hubo asociaciones. No les comenté, pero ACAR nació en Medellín en el año 73 y esta asociación tenía empíricos y algunos estudiosos, pero muy interesante. Hizo regionales en varios departamentos. Luego nació la Sociedad Colombiana de Archivistas y miren la diferencia, es del año 2002. Y luego, bueno, dejé como en la mitad a CEBIAR, la Asociación de Egresados de Bibliotecología y Archivística, que es del año 83. Pero en Antioquia también hay egresados, Sí. en una asociación. Nos han invitado en tiempos pasados, queridísimos, a muchas reuniones. Discutíamos y hacíamos construcción de nuevas ideas. Vale la pena recordar que los colegios están amparados en un artículo de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 26. No quiero decir más porque Nelly debe estar diciendo, no me deja. No, 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 para Mil nada, Pauli. preguntas. Sí, no, yo estoy feliz de escucharlo porque absolutamente todo lo que usted nos cuenta durante esta reunión es súper valiosísimo para nosotros, también porque es conocer el por qué surgen muchas de las instituciones que usted mencionó y bueno, y las responsabilidades que tenemos y esas recomendaciones súper valiosísimas. Quiero hacer dos invitaciones adicionales. Es que sobre la formación archivística en Colombia también se está creando en el canal una lista de reproducción específicamente para que cada universidad cuente la historia de la formación. Ya están disponibles la historia de la formación archivística en el SENA, Universidad de Antioquia, Universidad de La Salle y Universidad de Manizales, que no es historia muy, digamos que muy grande, obviamente, porque apenas van a salir los programas, pero sí Ricardo, quien ha sido, digamos que la cara visible de también todo un equipo de trabajo que ha estado trabajando, valga la redundancia, para sacar adelante estos tres programas en las dos modalidades que se van a ofrecer en la Universidad de Manizales, pues nos cuenta en un corto video cómo fue todo esto, de qué se trata y dónde pueden encontrar información. Y con relación a las agremiaciones, también hay otra lista de reproducción en este canal de YouTube, donde ya he tenido también espacios con ASEIBI, con la Sociedad Colombiana de Archivistas, con ACA, que es la Asociación Casanareña, perdón, de Archivistas, con Azotolar, que es la Asociación Tolimense de Archivistas, y estoy pendiente también pues con ADAGI, que es de la costa colombiana. Y pues la invitación sigue siendo la misma, es cómo trabajar conjuntamente, ¿cierto? Aunar esos esfuerzos todos con un mismo propósito y cada uno obviamente con los intereses regionales que probablemente cada una tenga, pero que finalmente el propósito siempre va a ser el mismo. Y ya para terminar, profe, me gustaría que nos contara cómo un archivista puede vincularse al Colegio Colombiano de Archivistas. Yo pago la tarjeta profesional, el colegio me la da en cualquiera de los tres niveles
Y adicionalmente eso me permite a mí, además de tener la tarjeta, por supuesto, y de poder laborar legalmente, yo puedo participar en la asamblea que hace el colegio, yo tengo que actualizar mis datos personales, dónde lo puedo hacer, cuáles son, digamos que cómo se comunica el colegio conmigo, a través de qué contacto, que en algún momento habíamos hablado de eso, pero pues no quedó en este video. Y sí es importante como que lo dejemos acá porque el llamado es que los archivistas se sientan interesados y también responsables a que el colegio no es simplemente eso que yo veo desde afuera, sino que yo puedo contribuir al crecimiento y al fortalecimiento del colegio colombiano. Claro que sí. Bueno, el Colegio Colombiano de Archivistas mencioné que tiene una sede en la ciudad de Bogotá. También tiene una página web que en este momento está haciendo actualizaciones, pero pueden entrar a la página web y ahí se pueden conectar con nosotros. Allí está un número de WhatsApp, un número de celular y pueden llamar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y les dan información. Es importante para el territorio colombiano hoy día, uno, tener la tarjeta profesional. Vamos a tratar de intentar que los instrumentos archivísticos sean firmados por un archivista con tarjeta para que responda. Eso es algo que estamos ya hablando, le hemos comentado al Archivo General de la Nación, al Archivo de Bogotá, sobre esa importancia de que debe de estar no una entidad X, que la compañía colombiana que hace archivos, no, un profesional, como los médicos. Es que Sí. el médico firma con su registro profesional. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos más? El colegio tiene unos estatutos. En este momento los está revisando. Los habíamos recibido desde que se hicieron. Estamos en esa mirada con planeación para ir viendo qué aspectos son fundamentales que se actualicen para que estén a la orden del día. Y por el otro lado, cuando usted quiere participar en las decisiones, en la junta directiva, en las asambleas, es enviar una comunicación al Colegio Colombiano. Por eso les hablo de entrar por internet e informarse de que quieren participar de las asambleas, quieren ser socios del colegio. El colegio les contesta inmediatamente, les envía un formato y les dice qué documentos deben adjuntar. El formato es un formato normal para que usted se identifique con su nombre, sus apellidos, su número de documento y lo más importante, que adjunte unos documentos. ¿Qué documentos? Los mínimos. Su título, por lo menos una copia del título o del acta de grado. Y el colegio le responde y entonces usted paga un dinero, que es un poquito, y queda ya inscrito en la lista de los afiliados para invitarlo a las actividades y a las asambleas que hacemos. Ese es diferente a la tarjeta profesional. Sí, 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 Ok, son dos cosas ok. diferentes. Sí. Listo, que también es importante pues como tener en cuenta eso. Profe, y usted mencionaba unos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Entre esos está la organización propiamente del archivo del Colegio Colombiano de Archivistas y de la elaboración de unos instrumentos, ¿cierto? Si un archivista quiere también apoyar esto, lo puede hacer, ¿es a dónde Claro, pueden, bienvenidos. Queremos que nos apoyen. ¿Qué es importante? Como manejamos información de carácter personal sobre la cual hay reserva, porque tenemos la dirección, el teléfono, su estado civil, etcétera, etcétera. Entonces, estamos mirando y ya una universidad nos ha ofrecido practicantes bajo la dirección de un profesional universitario, pero bienvenido. Si alguien quiere redactar la política, perfecto. Si alguien quiere redactar otro instrumento, bienvenido, pero que estén acompañados de su profesor de prácticas. claro, ¿Por qué? Porque es que se maneja información
que no tiene por qué salir a conocimiento tanto público. No hay secretos, pero es información Datos personal. personales. Sí. Entonces, no, hemos visto que lo ideal es que esté un profesional. Y también de parte del colegio, pues los acompaña otro profesional muchas veces cuando están allí manejando la documentación. Tenemos un 70% de documentación en papel y un 30% de documentación electrónica. También estamos interesados en gestión electrónica de documentos, en formular las tablas de valoración, y en los otros instrumentos, que hay varios para trabajar. Hay mucho para hacer, como en todos los Sí, archivos de Colombia. bienvenidos todos los profesionales que puedan. Ok. Una colega muy querida empezó y nos colaboró. Una colega, no recuerdo el nombre bien, pero sé que era del departamento de Antioquia, pero tuvo algún problemita como porque se tenía que trasladar muchas veces y creo que algo se le presentó. Entonces no pudo concluir y estamos en este momento ya finiquitando como ya, tenemos que hacerlo porque el Claro, tiempo corre y es que total, necesitamos para nuestra casa de archivos lo mejor en total. archivos. Profe, muchísimas gracias nuevamente por toda la información que compartió con nosotros. Espero volverla a tener acá en algún otro momento para que nos cuente en qué va el colegio en un año, en año y medio, en 6 meses, y de pronto hay novedades. Las puertas de este canal siempre van a estar abiertas para que a través de este canal se haga también difusión de ellos, si ustedes así lo desean. La invitación para los archivistas a que se unan y a que sigamos trabajando por este gremio. Y nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir su tiempo con nosotros, contándonos un poco sobre el colegio. No, no, fue un gusto. Una buena tarde y nos Igualmente, estamos hablando. claro que sí.